Voy a hacer este videíto intentando que sea lo más breve posible, pero lo más claro posible, en relación a empezar a desgranar de qué se trata tanto el DNU como la ley ómnibus que hoy está en discusión en el Congreso y que ha enviado el gobierno para su aprobación, y por qué, si bien muchos dicen, hace un mes que asumieron y ya hay una movilización y un paro, pero bueno, en menos de un mes el presente gobierno pretende la anuencia del Congreso para habilitarlo a destruir absolutamente las bases más mínimas sobre las cuales se sustenta nuestra patria. Lo primero que quiero decir, porque me parece que corresponde, es, miren, criticar y enfrentarse duramente y consecuentemente a este intento por la desintegración territorial, por la pérdida absoluta de derechos de los trabajadores, por aumentar el desempleo, por la entrega de los recursos estratégicos, bueno, una cantidad de cuestiones que habilita esta norma que el gobierno pretende que se avance. Criticar y enfrentar consecuentemente esto no implica decir ni pensar que todo lo anterior estaba bien. De hecho, si todo lo anterior hubiera estado bien, no habríamos llegado a tener la situación que tenemos hoy, ¿no? Un gobierno que plantea que hay que dejar a todo el mundo a la buena de Dios y que el que puede sobrevivir, que sobreviva, y el que no, ¿qué le vamos a hacer? Tendrá la libertad de morirse de hambre, pero además, mientras saquea nuestros recursos, mientras nos empobrece aún más de lo que ya estábamos, mientras genera las condiciones para mayor flexibilidad laboral y despidos, favorece al mismo tiempo a grandes transnacionales y a las corporaciones más importantes que operan en la Argentina. Así que, dicho esto, sí somos conscientes de que una enorme cantidad de cuestiones estaban bastante mal y habíamos llegado a niveles de pobreza importantes, y si bien había generación de empleo, los salarios no venían acompañando la subida inflacionaria, pero al menos a mí en la vida me enseñaron que nunca es bueno tirar la bañera con el chico adentro, ¿no? Y que a veces hay derechos consagrados y hay situaciones dadas que producto de la presión del poder no siempre, por ejemplo, los trabajadores y el pueblo podemos disfrutar de todas las cosas que merecemos y que están amparadas por la Constitución, pero al estar amparadas tenemos la posibilidad de pelear porque se cumplan. Si directamente borran del amparo legal las mínimas condiciones de resguardo de nuestros derechos y de nuestro porvenir, bueno, la situación va a estar bastante complicada. Lo que hoy vamos a desgranar un poquito es solamente un capítulo, un primer capítulo que tiene que ver con la afectación en el mundo del trabajo, tanto del DNU como de la ley ómnibus, en el caso de los trabajadores del ámbito privado, tal es el caso de todos los que hoy componemos la industria del gas natural. Bueno, muy bien. Yendo al aspecto laboral, digamos, de trabajo que plantea el actual gobierno, por un lado retoma varios puntos de la pretendida reforma laboral del macrismo que los trabajadores y trabajadoras en la calle y movilizados logramos frenar. Obviamente plantea, por ejemplo, la posibilidad del banco de horas, es decir, que la jornada de trabajo solo esté supeditada en respetar el horario de descanso, es decir, que la jornada puede extenderse todo lo que tenga que extenderse mientras se respete la jornada de descanso, sin que eso implique necesariamente, por ejemplo, el pago de horas extra, ¿no? Y hay una enorme cantidad de puntos donde se derogan, se modifican aspectos de la ley de contrato de trabajo que son muy caros a los laburantes. Primero, todo el tema que tiene que ver con la registración. Hay un punto fundamental que es la base, digamos,
de la estructura jurídica laboral que tiene que ver con la correcta registración laboral. Es decir, que el patrón no se haga el oso y no me tenga laburando en negro o en gris y se toma 5 años en registrarme o no me registra correctamente o trabajo para él pero me hace registrar por otro. Todas estas cuestiones que están en línea con o bien el trabajo en negro y todas las multas y cuestiones que eso implica para el patrón si finalmente se llega a un juicio, como cuestiones que hoy están tipificadas como fraude laboral, cosa que la industria del gas y en algunas empresas particularmente conocemos bien, con toda la tercerización trucha esta que hacen de compañeros y compañeras que están 10, 12, 15, 20 años trabajando a la par nuestra, que realizan tareas habituales y permanentes y que son fundamentales para brindar el servicio público, sin embargo los tienen tercerizados a través de terceras y cuartas empresas para no registrarlos correctamente. Todas esas barreras, digamos, que hoy son protectorias, digamos, del laburante, el DNU y la ley ómnibus las pretenden borrar de un plumazo. Además se reducen todo tipo de multas, todo tipo de acceso a indemnización por estas malas registraciones o por el fraude laboral. Inclusive habilita el DNU o la ley ómnibus, ya no sé en cuál de las dos está, el despido discriminatorio. Quiere decir que por razones de ideología política, adherencia sindical, color de piel, religión, por cualquier cuestión discriminatoria, hoy está absolutamente prohibido despedir a un trabajador. Esto implica que si igualmente la empresa lo despide, el trabajador tiene derecho a reclamar en la justicia su reincorporación, además de los sueldos caídos y además de el daño moral. Con la modificación que pretende el gobierno, si a vos te despiden por cualquier cuestión discriminatoria, por cómo pensás, por cómo sentís, por cómo te organizás gremialmente o por pelear por tus derechos más elementales y te despiden, ya no vas a tener derecho a reclamar la reincorporación y a lo sumo, y si sos capaz de probar en la justicia que hubo discriminación, podés reclamar un 25% más de la indemnización y nada más. Por lo tanto, es una habilitación lisa y llana a todo tipo de despido, es una habilitación lisa y llana y una legalización del fraude laboral, no implica ningún avance en nada que tenga que ver que sea favorable a los trabajadores, habilita incluso mecanismos que no reconozcan las horas extras, habilita el desfinanciamiento de la seguridad social, porque que un empleador no te registre, no pague los aportes y luego una vez que te registra o que lo obligas a registrarlo, no tenga las multas que hagan el resarcimiento de eso, es todo dinero que no ingresa a la seguridad social y que vos el día de mañana, cuando te tengas que jubilar, vamos a rascar el fondo de la olla y no va a haber un peso, menos si rematan como quieren el fondo de sustentabilidad. Para agregar además y no olvidar, también tenemos una propuesta también nueva, ¿no?, en el DNU y la ley ómnibus, que es reducir las indemnizaciones, el monto, porque plantea que solamente pueda computarse para el cálculo de las indemnizaciones lo que sería el salario básico y lo habitual y permanente. Es decir, se excluye el aguinaldo y otros adicionales que suelen existir y que por jurisprudencia y leyes anteriores vienen siendo tomados como base de cálculo para la indemnización. Es decir, que las condiciones para despedir lo más tranquilamente posible están garantizadas con esta norma. También pretenden, tanto en el DNU como en la ley ómnibus, avasallar un derecho básico de la legislación laboral que tiene que ver con el principio protectorio del trabajador, que es lo que se llama la irrenunciabilidad. Es decir, que aunque el patrón, la patronal que sea, te apriete para que vos aceptes condiciones inferiores a la que el convenio colectivo o la legislación manda, no son válidas. Vos le podés reclamar, digamos, que no solo te regularice, sino que te reconozca
para atrás, digamos, todos tus derechos. Esto pretende volar ese criterio protectorio y que incluso las negociaciones individuales estén por arriba de los convenios colectivos y las legislaciones, dejando al laburante a merced del aprete patronal. Porque esto de que cada uno negocie lo suyo es una mentira más grande que una casa. ¿O nos vamos a creer que los sindicatos y las agrupaciones obreras y las legislaciones y el incorporar estos derechos en las constituciones surgieron porque sí, porque teníamos ganas? Surgieron porque cuando las patronales, que son las que tienen el ejercicio del poder mayor, las dejás intervenir por sobre cada trabajador individual, hay una asimetría en esa relación de poder que hace que el trabajador finalmente termine aceptando incluso la esclavitud, muchachos, muchachas, en este mismo país, allí donde arrecia la miseria, donde hay vulnerabilidad y donde no hay presencia, digamos, organizada de los trabajadores, se llega a la esclavitud. Tenemos casos de extremos de vulneración de derechos laborales. Por lo tanto, estas cosas nos parecen absolutamente complicadas. Por eso quieren vulnerar y desdibujar la capacidad sindical. Por eso quieren desdibujar la capacidad sindical. En definitiva, todos los criterios de igual tarea, igual salario, los criterios de que uno trabaja para quien es el dador de trabajo, independientemente de los múltiples intermediarios que nos ponen, esta cuestión de que el monotributo suele ser otra pantalla del fraude laboral, en fin, hay una cuestión planteada en el DNU y en la ley ómnibus que barre con todos estos criterios protectorios que, insisto, si bien no siempre los laburantes tenemos la capacidad organizada de enfrentarlos y hacer respetar esos derechos, el solo hecho de que existan hace dos cosas. Uno, que si me rajan o alguna cuestión, yo puedo ir a la justicia y plantear que han cometido conmigo fraude laboral y tener una reparación al respecto. Dos, si me despiden en forma discriminatoria por la religión que profeso, por el sindicato al que estoy afiliado, por el partido político al que voto, por la cara que tengo o el color que tengo, hasta ahora eso está prohibido y si lo hacen, la justicia me tiene que reincorporar. A partir de esta ley, si lo hacen, nos vemos en Disney y que pase el que sigue. Y por otro lado, para ir cerrando este capítulo, que también nos atañe y sobre todo mucho a los laburantes de la industria del gas, hay una afectación absoluta al derecho a huelga consagrado en la Constitución. Primero que plantean desde la paparruchada de que una reunión de 3 personas hay que pedirle permiso a la policía, hasta la cuestión de que los servicios catalogados como esenciales, si van a la medida de fuerza, tienen que garantizar un 75% de prestación del servicio, lo cual es una cosa insólita, pero además todas las tareas y los ámbitos que de momento no son catalogados como esenciales, a partir de ahora pasan a ser catalogados como trascendentes y ellos también tienen que garantizar guardias mínimas insólitas. Por lo tanto, hay obviamente un ataque directo al derecho a huelga en el marco de un ataque frontal a las mínimas condiciones de dignidad de los trabajadores. Estas son algunas de las cuestiones que nos parece importante tener presente. Obviamente se afecta los criterios de teletrabajo votados en la ley, se afectan las licencias por maternidad y te pueden hacer trabajar hasta 10 días antes de parir. Bueno, hay otra cantidad de afectaciones que vamos a ir desgranando, pero estos son los aspectos centrales del capítulo trabajo.